Ahora que hemos platicado un poco de cómo convertir números de su forma algebraica a su forma polar, pues vamos a platicar acerca de dos operaciones en este video. Después platicaremos de más, pero dos operaciones que se pueden realizar de manera muy sencilla si conocemos al número complejo representado en su forma polar. Entonces, en muchas ocasiones va a ser conveniente que si conocemos a números complejos en su forma algebraica, los llevemos a su forma polar para que ahí podamos realizar ciertas operaciones de manera más sencilla. Entonces, antes de hablar de estas dos operaciones, vamos a definir primero la igualdad en esta forma en esta forma polar o trigonométrica, así como ya lo habíamos definido en su forma binómica. Vamos a decir que dos números representados en su forma polar con esta estructura, z1 igual a r1 por cis de θ1, es decir, este número tiene un módulo de r1 y un argumento de θ1, y otro número complejo z2 que tiene un módulo de r2 y un argumento de θ2. Estos son dos números complejos. Vamos a decir que son iguales si y solamente si si los módulos son iguales, es decir, R1 igual a R2, y además los argumentos son iguales. Como el argumento es un ángulo, entonces hay que cuidar la siguiente propiedad. Si yo tengo que este es el ángulo que tiene, por ejemplo, Z1, ese es el argumento que tiene Z1, y quiero averiguar si el de Z2 es un número complejo que es igual, primero tienen que coincidir los módulos, eso significaría que tienen la misma longitud, estas líneas que podemos ubicar en el plano complejo, y si quiero que sean iguales también, pues tendrían que tener el mismo argumento. Pero este argumento bien puede estar en función entre 0 y 360 grados, y ahí estaríamos hablando que está definido como en función de su argumento principal. Todo argumento entonces que esté expresado en un número complejo entre 0 y 360 grados, vamos a decir que el número complejo está expresado en función de su argumento principal. Para cualquier ángulo mayor de 360 grados, ese ya no sería el argumento principal del número complejo. Sin embargo, podemos encontrar ángulos equivalentes mayores a 360 grados. Y eso sería equivalente a que le estaríamos dando una vuelta completa y todavía recorriéramos otra porción más y estaríamos llegando a la misma posición, y así bien le podríamos estar dando muchísimas vueltas y obtendríamos ángulos bastante grandes, pero llegaríamos siempre a la misma posición. Por eso es que aquí dice que la otra condición para que dos números en su forma polar sean iguales es que θ1 tiene que ser igual a θ2, pero le vamos a añadir aquí un término que es 360 grados multiplicado por k, donde k puede tomar valores de 0, 1, 2 y 3, es decir, cualquier entero positivo, incluido el 0. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio que nos piden comprobar que z1, que es igual a 4 cis de 0 grados, es igual a z2 por 4 cis de 270 grados. Entonces, 4 cis de 0 grados estaría ubicado por aquí. Para empezar, pues observamos que que los módulos de los números complejos coinciden, esa es la primera propiedad. Y 0 grados no coincide con 720 grados, pero si yo empiezo a calcular o ubicar esos 720 grados, pues empezaría dando una vuelta y serían 360 grados, y después daría otra vuelta completa y aquí serían 720 grados. Entonces en realidad sí estoy hablando del mismo número complejo, solamente que este no está expresado en función de su argumento principal y este sí, entre 0 y 360 grados, y este es mayor que 360 grados. Nosotros podríamos reescribir a este argumento como 0 más 2 veces 360 grados. Estaríamos cayendo en esta expresión que tenemos aquí. Entonces, sí son números complejos que son equivalentes. Otra manera de comprobar pues es llevarlos a su forma binómica, como ya hemos comentado. Y así como vemos aquí de manera gráfica, pues son números que nada más tienen parte real. No tienen parte imaginaria porque el ángulo nos deja en esta posición donde solamente tenemos coordenada en el eje real. Entonces los números se transforman de manera directa como 4 más 0i y 4 más 0i. Bueno, ya estaremos platicando más de igualdad de números complejos cuando estemos resolviendo ecuaciones. Vamos a retomar todos estos conceptos. Entonces el objetivo es que ahorita empecemos a platicar de multiplicación y división en esta forma polar, para que entonces en la sesión de Zoom nosotros podamos hacer ejercicios tanto de conversión de números complejos de forma algebraica a polar, como también que empecemos a realizar ciertas operaciones con los números complejos en su forma polar.
Y vamos a platicar hoy de dos expresiones, una que nos va a servir para multiplicar a dos números complejos en su forma polar y otra que nos va a servir para dividirlos. Es decir, si nosotros conocemos a dos números complejos en su forma polar de la forma z1 igual a r1 por cis de θ1 y z2 igual a r2 por cis de θ2, dos números complejos distintos en forma polar, los vamos a poder multiplicar simplemente sustituyendo en esta expresión, donde esta regla nos dice que, bueno, si yo lo quiero multiplicar, el resultado va a ser un nuevo número complejo que se va a formar, que va a tener como módulo el producto de los módulos de cada uno de los números complejos, R1 por R2, y como argumento la suma de cada uno de los argumentos de los números complejos, es decir, θ1 más θ2. En la división va a ser de manera análoga. Si yo los quiero dividir, entonces en lugar de tener el producto de los módulos, voy a tener el cociente de los módulos, y en lugar de tener la suma de los ángulos, voy a tener la resta o la diferencia de los ángulos. Entonces, simplemente aplicando estas expresiones podemos encontrar la multiplicación y la división. Ahora, para que las podamos aplicar, pues es muy importante que nosotros sepamos de dónde salen estas expresiones. Y esto es lo que vamos a platicar ahorita. Vamos a hacer entonces la demostración de dónde sale la expresión que nos permite multiplicar a dos números complejos en su forma polar, y también vamos a hacer la demostración para la división. Y todas estas demostraciones pues las vamos a realizar con algunas de las propiedades que ya hemos comentado, tanto de números complejos y otras que conocemos del tema de trigonometría, dado que aquí estamos manipulando senos y cosenos. Entonces vamos a partir de definir o de utilizar los mismos números complejos que ya teníamos definidos para esta expresión. Es decir, en esta expresión nos dicen que z1 es igual a r1 por cis de θ1 y r2 por cis de θ2. Si lo expresamos ya por extensión, tendríamos que R1 multiplica a cis, que es coseno y seno, ¿sí?, de θ1, y R2 multiplica a cis de θ2, que es coseno y seno, esto de θ2. ¿Sí? Recordando entonces que C y S pues nos indica eso, coseno, unidad imaginaria y seno. Nuestro objetivo entonces es multiplicar estas dos expresiones y demostrar que vamos a llegar a esta expresión que tenemos aquí. Entonces tomamos a z1 y a z2 en esta forma polar o trigonométrica y los multiplicamos. Este sería z1, noten que es este valor que tenemos aquí, y este sería z2. En un primer paso, pues para tratar de simplificar un poco las expresiones, vamos a llevarnos estos módulos, los módulos de cada uno de los números complejos, los vamos a factorizar y los vamos a dejar aquí del lado izquierdo. Finalmente es lo mismo, todo esto se está multiplicando, aquí tengo R1 por esto y todo se está multiplicando por R2 y por esto. Entonces es perfectamente válido que yo tome R1 y R2, los coloque al inicio de esta expresión y tenemos el producto de los módulos por lo que resta del lado derecho, que son cosenos y senos. Ahora vamos a desarrollar el producto de este binomio que es coseno de θ1 más i por seno de θ1, lo vamos a desarrollar el producto por coseno de θ2 más i por seno de θ2. Si se desarrolla el producto, entonces recuerden que este coseno tiene que multiplicar a ambos términos del segundo binomio, coseno de θ1 por coseno de θ2. Después viene coseno de θ1 por i por el seno de θ2, que sería esta expresión de aquí. Después cambiamos de término en el primer binomio, ahora vamos a multiplicar i seno de θ1 por estos dos términos. I seno de θ1 por coseno de θ2 sería este término que tenemos aquí, y el último término sería i seno de θ1 por i seno de θ2, i seno de θ1 por i seno de θ2. Ahora esta última expresión podemos factorizar i, bueno, podemos hacer el producto de i por i y nos quedaría i cuadrada por seno de θ1 por el seno de θ2, y vamos a posicionar ahí siempre al inicio de cada una de las expresiones en las cuales esté involucrada. Ahora vamos a empezar a hacer uso de las propiedades que hemos utilizado cuando manipulamos números en su forma algebraica, recordando entonces que i cuadrada pues es igual a menos 1. Entonces vamos a sustituirlo y en lugar de que nos quede más i cuadrada por seno de θ1 seno de θ2, nos quedaría menos seno de θ1 por seno de θ2. Y es todo lo que hicimos en esta parte. Estas expresiones son equivalentes, salvo por la sustitución de i cuadrada igual a menos 1. Ahora lo que vamos a hacer pues es agrupar todo lo que depende de i y todo lo que no depende de i, es decir, parte real con parte imaginaria del número complejo.
la parte real, entonces nos quedaría coseno de teta 1 por coseno de teta 2 menos seno de teta 1 por seno de teta 2. Es decir, estos son los dos términos que no dependen de i, no están afectados por i, son los que estoy colocando aquí como parte real del número complejo. Y después tenemos i que va a multiplicar a coseno de teta 1 por seno de teta 2 y seno de teta 1 por coseno de teta 2, que es esta expresión que tenemos aquí y que se está multiplicando por i. Noten que nunca hemos tocado a R1 y R2. R1 y R2 siempre han estado al inicio multiplicando a todo lo que hemos estado desarrollando. Ahora estas dos expresiones que tenemos aquí, pues ustedes recordarán que son identidades trigonométricas. Esta corresponde a la identidad trigonométrica del coseno de la suma de dos ángulos y esta corresponde a la del seno de la suma de dos ángulos, que son estas que yo les anoté aquí, y simplemente vamos a hacer la sustitución. Si esto lo puedo sustituir por el coseno de la suma de dos ángulos, entonces nos quedaría en lugar de toda esta expresión coseno de teta 1 más teta 2. ¿Sí? Noten cómo esta expresión pues es totalmente equivalente a esta que tenemos aquí. Y en la siguiente expresión, pues esto que tenemos aquí es totalmente equivalente al seno de teta 1 más seno de teta 2, solamente habría que reordenar la suma, invertir los sumandos, eso no altera para nada la suma. Y entonces este término lo voy a cambiar por seno de teta 1 más seno de teta 2 y se está multiplicando por la unidad imaginaria. Y esto ya es lo mismo que tenemos acá arriba. ¿Qué nos haría falta? Pues llevar esto a su forma abreviada. Tengo el producto de los módulos, ese lo tengo desde el inicio, nunca lo tocamos. Y aquí tengo el coseno de teta 1 más teta 2 más i por el seno de teta 1 más teta 2. Eso significa que el argumento de este nuevo número complejo es teta 1 más teta 2. Y entonces nos quedaría finalmente como R1 por R2 cis teta 1 cis de teta 1 más teta 2. Entonces hemos demostrado que se llega a la expresión. Ahora que ya sabemos de dónde sale, pues en los ejercicios que vamos a realizar la podemos sustituir esta expresión sin ningún tipo de remordimiento. Y también podemos demostrar lo mismo para el cociente. Esta ya es una demostración muy análoga a lo que ya platicamos en la demostración de la multiplicación. Entonces igual si ustedes lo quieren intentar, y siempre pueden regresar al video si tienen algún tipo de duda. Finalmente en este video nada más les quiero mostrar de dónde salen esas expresiones para que después las podamos estar sustituyendo en ejercicios de manera prácticamente intuitiva. Y entonces hacemos lo mismo, vamos a partir de dos números complejos para los cuales está definido este cociente, y ahora en lugar de multiplicarlos pues los vamos a dividir, es decir, vamos a encontrar el cociente de z1 y z2. Y entonces colocamos a los números para evaluar su cociente y ya desde aquí obtenemos el cociente de los módulos. Este cociente de los módulos que no lo vamos a volver a tocar, así como en la demostración anterior. Y aquí tenemos entonces el cociente del coseno de teta 1 más i por el seno de teta 1 y abajo coseno de teta 2 más i por el seno de teta 2. Y si ustedes recuerdan qué hacíamos cuando teníamos un número complejo en el denominador, en los ejercicios que hemos resuelto hasta el momento, pues lo que hacíamos era multiplicar y dividir por el conjugado de este número, del que está en el denominador. Y en este caso el conjugado de este número pues lo podemos escribir como coseno de teta 2 menos seno de teta 2. Y es lo que estamos haciendo en este siguiente paso. Multiplicamos y dividimos por el mismo valor para no alterar la expresión, y esto nos va a servir para que podamos simplificar lo que está en el denominador. Entonces, en un siguiente paso lo que vamos a hacer es, en el numerador vamos a desarrollar el producto, no hay otra opción. Entonces, coseno de teta 1 multiplica coseno de teta 2 y seno de teta 1, perdón, coseno de teta 1 multiplica a menos i por seno de teta 2, va a quedar negativo. Después tenemos i seno de teta 1 por coseno de teta 2, este queda positivo. Y finalmente i por i va a quedar i cuadrada, pero va a quedar negativo porque tengo un más por un menos, entonces aparece menos i cuadrada por el seno de teta 1 y el seno de teta 2. Eso es lo que pasó en el numerador. En el denominador, recuerden que como aquí estamos multiplicando a un número complejo por su conjugado, pues vamos a hacer uso de la propiedad que ya hemos aplicado en el curso, que nos dice que vamos a tomar el valor de a, lo vamos a elevar al cuadrado, y entonces me quedaría coseno cuadrado de teta 2. Y vamos a tomar el valor de b y lo vamos a elevar al cuadrado y nos va a quedar el seno cuadrado de teta 2. Aquí simplemente los invertí
¿Para qué? Para que nos diéramos cuenta que esta es la identidad pitagórica, que tenemos seno cuadrado de teta 2 más coseno cuadrado de teta 2. Eso lo podemos cambiar por 1 sin ningún problema. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en el siguiente paso? Otra cosa que se hizo en este paso pues fue cambiar otra vez y cuadrada por menos 1. Y cuadrada por menos 1, perdón, y cuadrada lo cambiamos por menos 1 y se está multiplicando por menos 1. Esto va a quedar positivo. Por eso queda más simplemente seno de teta 1 por seno de teta 2. Y todos dividiéndose entre 1, entonces podemos deshacernos de ese cociente y simplemente nos queda esta expresión que tenemos aquí. Hacemos lo mismo que en el caso anterior, vamos a agrupar todo lo que sea parte real y todo lo que sea parte imaginaria. Las partes reales pues va a ser coseno de teta 1 por coseno de teta 2, más seno de teta 1 por seno de teta 2, que es esto que tenemos aquí. Y de las partes imaginarias pues vamos a factorizar y. Si yo factorizo de aquí y, tendría que y multiplica a menos coseno de teta 1 por seno de teta 2 y también multiplica a seno de teta 1 más coseno de teta 2. Y nuevamente buscamos qué identidades nos sirven para poder simplificar esta expresión y evidentemente las que nos sirven son las de diferencia de ángulos. ¿Sí? Noten cómo esta expresión, que es la parte real del número complejo, yo la puedo igualar a coseno de teta 1 menos teta 2 sin ningún problema, son expresiones completamente equivalentes. Y esta que tenemos aquí la vamos a igualar a seno de teta 1 menos seno de teta 2, que es esta que tenemos aquí arriba. Simplemente hay que reordenar los términos y es la misma expresión. Y entonces hacemos ese cambio y nos va a quedar que z1 entre z2 va a ser igual a r1 sobre r2 por el coseno de teta 1 menos teta 2 más i por el seno de teta 1 menos teta 2. El módulo del número complejo que resulta de la división pues va a ser igual a r1 entre r2 y el argumento es la diferencia de los argumentos teta 1 y teta 2. Entonces todo esto lo puedo cambiar por r1 sobre r2 cis de teta 1 menos teta 2. Entonces ya con esto mi intención era mostrarles de dónde salen estas expresiones, no para que cada que resolvamos una multiplicación lo hagamos de esa manera, sino para que simplemente ya podamos sustituir con toda tranquilidad, ya que sabemos de dónde salen estas expresiones y no nada más caer en sustituciones de expresiones que no sabemos ni qué significan ni de dónde salen. Entonces esa era la intención de este video. Ya en la sesión de Zoom nos vamos a concentrar entonces a realizar ejercicios donde apliquemos estas expresiones y podamos multiplicar y dividir números complejos en su forma polar. Noten también que una vez que ya tenemos el número complejo en forma polar, simplemente vamos a multiplicar a los módulos y a sumar los argumentos y ya está la multiplicación de estos números complejos. Y la división también es muy sencilla. Estas dos operaciones son mucho más sencillas de realizar en esta forma polar que en la forma algebraica. Entonces a veces resulta incluso conveniente llevarnos números en forma algebraica a su forma polar para multiplicar y dividir y hacer operaciones. Y en caso de que nos lo pidan, pues regresamos el resultado a su forma algebraica.